Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Estamos en el tema no seremos avergonzados, no seremos avergonzados. Entonces, familia, continuamos con el tema no seremos avergonzados. Vamos a ir a Isaías capítulo 50, versículo 7. Isaías capítulo 50, versículo 7. Porque el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. El profeta está hablando y dice, porque el Señor me ayudará. La primera parte del versículo dice, porque el Señor me ayudará. Hace 8 días compartíamos que podemos decir confiadamente, el Señor es nuestro ayudador. Pedimos a Dios que alumbre nuestro entendimiento para saber que no estamos solos y que es una realidad la ayuda de Dios en nuestras vidas cada día en todas las áreas, en todas las áreas. Es decir, nosotros no solamente contamos con la ayuda de Dios en la parte del alma emocional, sino que también contamos su ayuda en la relación con los demás. Que Dios nos dé sabiduría a tener esas relaciones interpersonales de una manera sana, transparente, pero también nos ayuda en el trabajo, en el día a día del trabajo, de sus negocios, pero también nos ayuda en la economía. Dice, porque el Señor me ayudará. ¿Por qué sabemos que no vamos a quedar avergonzados? Porque comienza una certeza en nuestra mente de saber que contamos con la ayuda de Dios y que es real. Cuando sabemos que el Señor nos ayuda, aparece algo en nuestro interior que es no sentirnos nunca solos y tener un respaldo y nada menos del creador de todo. Es decir, quien respalda tu vida en todas las áreas, con quien cuentas, esa ayuda que necesitamos es del Dios Todopoderoso. De ese nivel es lo que dice el profeta. El mensaje es que tengamos la certeza y la seguridad que Dios te ayuda. ¿Qué circunstancia hay hoy presente en la vida, en cualquier área, que a veces pensamos que no hay salida? Pensamos que es imposible y que no hay solución alguna. Puede ser la relación de pareja, con los hijos, la economía, el trabajo. Hay veces que miramos alrededor y como que se ve todo muy nublado. Hoy la Biblia, la palabra nos dice que es seguro que Dios nos ayuda. El Señor me ayudará. Es una certeza, una seguridad. Como el Señor nos ayuda, dice, por tanto, no me avergoncé. ¿De qué no se avergonzó el profeta? Del Señor. Ahora nosotros, dice que nosotros, al conocer la palabra, el evangelio, dice que no nos avergonzamos del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Contar con la ayuda de Dios, que usted sepa eso, dice que no debemos de avergonzarnos, porque es que quien te ayuda es el Todopoderoso. Quien te ayuda es el creador del universo. Quien te ayuda es el Eterno, que es verdad hoy y es verdad en el futuro. Una palabra que permanece para siempre, que no fluctúa, que no cambia, que no es que hoy sí funcione y mañana de pronto va a funcionar. No, por eso dice el profeta, por tanto no me avergoncé. Cuando Dios nos llama a esa relación personal con Él y comenzamos a obedecer su palabra, tenemos la certeza de que esa palabra se cumple, independiente de los entornos y las circunstancias. Independiente, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces nosotros no nos avergonzamos del evangelio, no nos avergonzamos de la palabra. Y ese avergonzarnos comienza primero en cada uno de nosotros con Dios, en la relación personal con Dios. Saber esa certeza que al obedecer la palabra,
afuera se va a ver el resultado. Jesús, cuando habló sobre la oración, Jesús dijo, entra a tu aposento y en ese lugar secreto, tu Padre que te escucha en lo secreto, te recompensará en lo público. No avergonzarnos del evangelio es tener la certeza que lo que hacemos cada uno al obedecer la palabra, esta se cumplirá. Él no te va a dejar caer en vergüenza. La palabra se cumple hoy, en una semana, en 5 meses, en 10 meses, en un año, en el tiempo, pero se cumple. Entonces el profeta dice, la certeza que Dios ayuda y como me ayuda, no nos avergonzamos. Ahora tenemos la palabra de Dios, Dios vive en ti, no debemos de avergonzarnos de quién, de esa palabra porque es poder de Dios. Al saber que contamos con la ayuda de Dios y al conocer que la palabra se cumple, que es verdad, que se cumple por encima de todas las circunstancias y situaciones. Por esa razón, el versículo sigue diciendo, por eso puse mi rostro como un pedernal. Como el Señor me ayuda y como no nos avergonzamos del evangelio, el Señor es nuestro ayudador y no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios. Dice, puse mi rostro como un pedernal. ¿Qué es un pedernal? En la época que hace referencia, el pedernal era una piedra muy dura, muy sólida, una piedra que era rígida. Esa piedra de gran dureza, ese era el pedernal de la época. Entonces dice, y lo usaban para máscaras en esa época. Cuando dice, puse el rostro como un pedernal, se está hablando de esa dureza, pero no de la personalidad, de una personalidad ruda en el sentido de una persona dura y cruel. No, se refiere es a puse mi rostro como un pedernal en la seguridad de la palabra de Dios, en una personalidad inamovible de la palabra de Dios, de fe. Como sé que contamos con la ayuda de Dios, como sabemos que contamos con esa ayuda y como sabemos que el evangelio es poder de Dios y no nos deja avergonzar, nosotros colocamos una personalidad firme en la palabra. Firme en la palabra. Conocer que Dios es nuestro ayudador, conocer que no nos deja avergonzar, nos lleva a tener una plena confianza en Él. Poner el rostro como un pedernal es estar firme en la palabra, llegar a un punto de tener una relación inquebrantable con Dios. Es el justo vivirá por fe. O sea, vamos a vivir por fe, teniendo la certeza de que la palabra de Dios se cumple. En Santiago dice que debemos de pedir sin dudar. A medida que sabemos que Dios no nos deja avergonzar y que el evangelio es poder de Él, en nuestro interior aparece esa seguridad en la palabra, una vida de fe. El justo vivirá por fe. Colocamos nuestro rostro como un pedernal, es decir, que estamos seguros que la palabra se cumple, firmes en ella, firmes en la palabra de Dios. Abraham dijo que él estaba plenamente convencido que todo lo que Dios le había dicho se iba a cumplir, que estaba plenamente convencido que todo lo que le dijo Dios se iba a cumplir, independiente de los entornos, las circunstancias, las situaciones, independiente de la situación, qué tan imposible pareciera que sucedieran las cosas, como lo dijo Dios, se iba a cumplir. Entonces, Abraham, en este mensaje que dice el profeta, tenía el rostro como un pedernal, firme en la promesa de Dios. Nosotros, Dios nos llama a una relación con Él, donde Dios nos muestra que no es necesario un rito, ni una penitencia, ni un sacrificio, ni ofrecerle nada a Dios, ni promesas. ¿Qué nos muestra Dios en el evangelio? Es conocimiento, conocer la verdad. Y la verdad es que su palabra se cumple, lo que Él hizo, que somos limpios, santos,
que nos trasladó al reino de la luz, que hemos de vivir conforme a la palabra. Ya nos muestra que está el fruto del Espíritu y que nos llamó a vivir desde el fruto de él. Una vida que genera él en nosotros. Jesús dijo, vino a traer vida y vida en abundancia. Esa vida abundancia está en nuestro interior. En medio de los entornos tan difíciles, Dios genera esa vida. De esa manera, se cierran las puertas de los vicios, porque el vicio lo que trata es de generar un engaño de una vida interna. Ejemplo, el licor y las drogas. Toda clase de vicio lo que genera es uno sentirse bien. Pero al contrario de sentirse bien, ¿qué hace? Destruye la persona, destruye su economía, destruye la salud, destruye la familia, destruye absolutamente todo. Porque eso no da vida. La palabra sí da vida. La palabra nos da vida en el alma y nos da vida a la salud, vida al cuerpo, vida a la familia, vida a la economía. Todo va mejorando. Entonces, familia, el profeta dice, porque el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Futuro. Como Dios nos ayuda, sabemos que el futuro no vamos a ser ¿qué? Avergonzados. ¿Por qué? Porque estamos cada día en esa relación con Dios para cumplir su palabra, hacer lo que dice la palabra. Porque confiamos en ella, porque se cumple. Entonces, hacia el futuro, sabemos que las promesas de Dios se van a cumplir. El ejemplo es Abraham. Dice que las historias que están en la Biblia están para nuestra enseñanza. Pero la de Abraham es de las historias más sorprendentes porque Abraham, todas las promesas que Dios le dijo se cumplieron y en lo natural eran imposibles. En la economía, Abraham llegó a una tierra que era en lo natural estéril. Y en esa tierra que era estéril, que era un desierto, Dios generó agua para sus negocios. Pero le dio la esposa de Abraham era estéril. Y Dios le había prometido que él iba a ser padre de multitudes, de una gran nación, hablándolo en lo natural. Entonces, en la economía lo llevó a una tierra estéril y en la esposa era estéril. Pero la promesa de Dios estaba la palabra de Dios. La palabra de Dios que se cumple independiente de las cosas físicas y naturales. La promesa de Dios. Hoy Dios te llamó para que sea claro nuestro entendimiento, que cada día sea más claro que Dios es quien te ayuda. Y donde las cosas usted las ve estéril, que es imposible que se genere algo, al hacer la palabra, sucede el milagro. Estamos en un tiempo de una economía difícil en el mundo, una economía adversa en el mundo. Y cada día al escuchar las noticias, pues las cosas se colocan como más oscuras en la economía, más incertidumbre. Al obedecer la palabra y saber que Dios te ayuda y que al futuro no te dejará avergonzar, sabemos eso, sabemos que es nuestro ayudador, que no nos avergonzamos del evangelio, pues ¿qué va a suceder en este tiempo donde las cosas están tan difíciles? Va Dios a generar en el empleo, en el negocio, va a generar, te va a respaldar, porque cuentas con la ayuda de Dios, como cuando Abraham, Dios le ayudó a Abraham. Dios hizo el milagro en una promesa. El pacto de gracia son promesas. Son promesas. Y esas promesas se dan al movernos por fe. Independiente de las cosas que veamos, nosotros no vivimos por vista. Es decir, no nos movemos acorde a las circunstancias y situaciones. Nosotros nos movemos por la palabra de Dios. Para eso debo de leerla cada día. Para eso debemos de tener la relación personal con Dios. Si cada uno no tenemos ese espacio cada día, pues
lo que va a suceder en nosotros es que decimos, creo en Dios, Dios existe, pero vivimos por vista. Creo en Dios existe, pero vivimos por vista. ¿Por qué? Porque como no tenemos la relación personal con Dios, como no leo la palabra cada día, nos es imposible esa vida de fe. Por eso hacemos énfasis en la congregación y enviamos cada día una meditación para que poco a poco comencemos esa vida de fe. ¿Dios qué dice? Entonces Abraham, Dios le dijo que le iba a ser próspero y no importara en dónde estaba. Mientras Lot, que se movía por vista, cuando fueron prósperos, el hijo Lot, Abraham estaba tranquilo. Abraham confiaba en la palabra de Dios, en lo que Dios le había dicho. Y Dios le ha dicho que iba a ser próspero. Le dijo a Lot, escoja usted. No hay que pelear, escoja. Abraham no se puso a discutir con Lot, ni a tratar de Abraham quedarse con lo mejor que él veía. No. En el mundo para todos hay. Para todos hay. En el negocio que usted se encuentre, para todos hay. Y hay tanto que se pierde. Para todos hay. No hay que pelear por nada. Por eso cuando Jesús le dijeron que si venían por la túnica, entregárala la capa. No es necesario. Hay para todos. Abraham le dijo a Lot que escogiera. Y Lot escogió lo mejor. Y Abraham hacia donde fue, Dios lo prosperó. Pasaron los años, Dios dice que Abraham nunca dudó, que él no dudó. Y a Abraham sucedió el milagro. Dios le dio su hijo. En lo estéril, donde no hay, Dios hace el milagro. Entonces miremos que dice, y sé que no seré avergonzado. Cada uno tenemos unas metas, unos objetivos, unos anhelos. ¿Por qué sabemos que esos Dios nos va a respaldar y en la voluntad de Dios se va a cumplir en su tiempo? Porque estamos base a su palabra, a su promesa. Cristo se hizo pobre para enriquecerte. En el reino de Dios, acorde a la economía de cada uno, no nos debe faltar nada. Cristo quiere el bienestar de cada uno en la parte económica. Eso es una meta acorde a esa palabra. Igual se llevó las enfermedades, por su llaga hemos sido curados. Quiere decir que cuando usted ora y tiene para el bienestar de su salud, es acorde a la palabra de Dios, porque fue lo que Dios nos dio en su promesa. Esos milagros suceden, no importa la situación, hemos visto los milagros de salud en la congregación. Y cada día oramos para que Dios restaure nuestros órganos, los cuerpos, absolutamente todo acorde a su palabra. Entonces, ¿qué debemos de hacer para saber de que Dios no nos va a dejar avergonzar? Estar firmes, colocar el rostro como un pedernal, estar firmes como Abraham estuvo, que no dudó, plenamente convencido que todo se iba a cumplir. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gracias. Bendecida Carolina. Mantengámonos firmes. Un rostro como un pedernal. Mantengámonos firmes. Sin fluctuar. Hoy sí, mañana no. ¿Será que sí o no? Para mantenernos firmes, eso lo genera el Dios, no nosotros. Es como si fuera una redundancia, pero no. Porque lo que genera la fe es Dios. Todos los hombres de la Biblia que están en Hebreos 11, que dicen por la fe, Dios los llamó. Por la fe Noé construyó un arca cuando nada veía. Abraham por la fe salió sin saber a dónde iba. Por la fe Daniel tapó la boca de los leones. Por la fe. La fe la genera Dios porque Dios llama. Todos los hombres de Hebreos 11, Dios los llamó. Dios te llamó a una vida de fe. Entonces dice, mantengámonos firmes.
En medio de los entornos tan difíciles del mundo que estamos viviendo, Dios nos llamó a vivir en victoria. Y la única manera de vivir de esa manera es firmes en su palabra. Debemos de mantenernos firmes. Y cuando dice mantenernos firmes, lo que nos corresponde a nosotros, sin fluctuar, lo que nos corresponde a nosotros es apartar el tiempo con Dios. No pretendamos permanecer firmes en la palabra si cada día no aparto un tiempo con Dios. Si nosotros cada día a nuestro hijo en el hogar no promovemos, no le recordamos, no decimos que hemos de tener un tiempo con Dios, cada uno, aparte de la oración que hagan familiar, pero cada persona tiene unas necesidades diferentes. Cada persona tiene unos anhelos, tiene algo que solo conoce Dios, que solo sabe Dios. Ese tiempo cada persona debe hablar con Dios, debe de hacerlo. Lo demás, comenzamos en cosas que son religiosas. Entonces, no podemos caer en el error de creer estar firme en la palabra sin tener el tiempo con Dios, de leerla y hablar con Él. Es imposible. Debemos de estar orando en la congregación entre todos, unos por otros, para esa manera de mantenernos firmes y sin fluctuar. Es lo que nos corresponde a nosotros, es tener ese tiempo con Dios. ¿Y por qué con Dios? Porque hablábamos que lo conocemos. Dice que fiel es el que prometió. O sea, Dios es fiel. Lo que te dice en la palabra, Dios lo cumple. Se hace realidad. Dice que no te dejará y no te abandonará. La palabra dice que Dios no te juzga y no te condena, que Dios te ama, que nada te puede separar del amor de Dios, que Dios te disciplina, que Dios te disciplina, que Dios te guía, que su palabra se cumple, que Dios te da vida. Todo eso es verdad. Dice, porque fiel es el que prometió. Si apartas tiempo con Dios cada día a leer su palabra y a pedirle a Dios que que te alumbre el entendimiento, Dios es fiel. ¿Dios qué va a hacer? Te va a hacer cada día más clara la palabra. ¿En dónde? En el alma. Cada día va a ser más clara. Pero si no hacemos lo que nos corresponde a nosotros, no pretendamos estar con la seguridad que Dios no nos va a dejar avergonzar. Vamos a comenzar a fluctuar. ¿Y por qué a veces decimos, sí será? Y al otro día, ¿y por qué no? ¿Y si será? No, yo creo que no. Sencillamente, de pronto, sí puedo estar apartando el tiempo, pero de pronto lo hago muy rápido. Hay muchas dificultades, muchas circunstancias y solamente dedico 2 minutos, 3 minutos y necesitamos un tiempo mayor con Dios. Es conocimiento. Gracia no son ritos, hacemos mucho énfasis, no son penitencias. El evangelio, lo que Dios te llamó, no es cosas que tengas que ofrecer a Dios, pero Dios te llamó para que Él se revele a tu vida. Y la manera que Dios se revela a tu vida es por medio de leer su palabra. Por eso enviamos la meditación cada día. Si nosotros no leemos la palabra cada día, si no estamos en un estudio bíblico, vamos a estar sabiendo que Dios nos llamó, pero no disfrutando del reino. No lo vamos a conocer. Todos queremos disfrutar de paz. Y dice que Él vino a traer paz y que la paz está en nuestro interior y que Él da la paz no como la da el mundo. Todos queremos tener paz, pero no queremos tener tiempo con el que nos da la paz. No queremos. Queremos disfrutar de la paz, que nuestra alma esté tranquila, pero no aparto de tiempo para echarle las angustias en Él. Porque me parece que contarle las cosas a Dios como que no tiene sentido, no hay respuesta, o el que se va a preocupar de eso. Pero sí quiero estar en paz. Entonces la palabra dice en Isaías 26:3 que Él guardará en completa paz cuyo pensamiento persevera en Él.
Para que Dios nos guarde la paz, dice que hemos de perseverar. ¿Y por qué? Porque hemos confiado en Dios. Perseverar, confiar en Dios es en esa relación con Él. No se refiere a los ritos ni a estas cosas, sino la relación con Dios de la palabra. Porque Dios es fiel, porque Él prometió se cumple. Todo lo que le prometió a Abraham, todo se cumplió. En el camino Dios no le dijo a Abraham, oiga Abraham, qué pena, su esposa es estéril, entonces, y ya imagínese, 79 años, 80 años, como que no, ya, Abraham no, ya no le voy a dar el hijo porque eso es difícil. No. Al pueblo de Israel, todo lo que le prometió, dice la palabra, que todo se cumplió. Todo lo que le dijo Dios a Noé, se cumplió. Todo lo que dice la palabra a las personas se han cumplido. El pacto de gracia son promesas. ¿Cómo conozco las promesas del pacto de gracia? Debo de leer la palabra. ¿Cómo conozco las promesas que tiene Dios para mi vida? Debo de leerla. Ya Dios te llamó. Pero ahorita vamos a apartar un tiempo. Pero si no la leo y quedo con la doctrina del hombre o lo que dicen las personas de cómo es Dios, no vas a conocer al verdadero Dios. No lo vas a conocer sabiendo que Dios te llamó para eso. Nosotros nos corresponde algo delegado a nosotros, que es el tiempo nuestro para con Dios. Eso es fundamental. Entonces, sabemos que Dios es fiel, que Él prometió y lo va a cumplir. Dios te llamó y nos está mostrando el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. La manera de vivir. ¿Por qué nuestra vida está enredada y convulsionada en las áreas? Porque hacemos lo opuesto a la palabra. Como no lo conocíamos, no sabíamos, vivíamos conforme a nuestra manera de pensar, a la cultura o la tradición donde crecimos. Cuando Dios nos llama, nos coloca el fundamento de cómo debemos de vivir. De esa manera, Dios es fiel y va cumpliendo. Entonces queremos tener un hogar hermoso. A propósito, anoche tuvimos la reunión de pareja, le damos gracias a Dios. Fue un tiempo bien edificante. Dimos bastantes parejas, gracias a Dios, de manera presencial, y también en el salón nos acompañaron. Y ejemplo, la palabra dice que ya no son dos, sino uno. Ya no son dos, sino uno. Pero en el mundo, cuando nos vamos a vivir, seguimos siendo dos. Y queremos seguir siendo dos, tener un hermoso hogar. Queremos que todo funcione bien en todas las áreas, pero seguimos siendo dos. Seguir siendo dos es que cada uno hace lo que quiere, como quiere, cuando estaba solo. Dice, ya no son dos, sino uno. Pasar de dos a uno solo lo hace Dios quien llamó. Humanamente es imposible. Es esa relación con Dios, al Dios llamar la pareja y los dos ser humildes y reconocer que se necesita de Dios. Dice que Dios mira de lejos al altivo, porque el altivo no reconoce a Dios en que lo necesita. No, Dios existe. Sí, Dios existe. Creo en Dios. Sí, creo en Dios. Pero no reconoce la necesidad. Una cosa es creer, saber que existe, otra la necesidad. Como decir a alguien, el aire. Ah, sí, yo sé que existe el aire. Pero no necesito el aire para vivir. Se muere. Porque el aire, el oxígeno es una necesidad para vivir. Nosotros, Dios nos llama y comenzamos una relación con Dios. Dios existe, creo en Dios, pero no lo necesito para mi forma de vida. No lo necesito. Yo vivo como yo quiero. Y como yo vivo como quiero, cojo por acá. Pero yo quiero vivir haciendo lo que a mí me parece, con los engaños de la carne, pero quiero disfrutar de las promesas de Dios. Quiero que no avergonzarme. Quiero estar con la seguridad que todo se va a cumplir.
imposible. Dios te llamó y de allá Dios, ¿qué va a hacer? Nos va a disciplinar. Aparece la disciplina de Dios hasta que llegues a un punto donde seamos humildes y reconozcamos la necesidad de hacer su palabra. Ya no son dos, somos uno. Caminar en uno es un proceso, un tiempo, pero es una vida maravillosa la cual nos llama Dios y es posible. Si está en la palabra, se hace realidad, porque lo hace Dios, no nosotros. Dios haciendo en nosotros el poder de Dios. Al estar firmes en esa relación, vamos al Salmo 37, versículo 24 y 25. Salmo 37, versículo 24 y 25. Dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. No dice que porque Dios te llamó y estamos firmes en la palabra, no va a suceder algo. No dice que usted no le va a suceder nada. Dice, cuando el hombre cayere, cuando el hombre cayere. Dice, no quedará postrado. Jehová sostiene la mano. Dice caer, postrado y sostiene Dios. Uno pensaría que uno está caído. Es lo que uno piensa, que uno cayó. Pero cuando vemos que dice el versículo, Jehová sostiene tu mano, Jehová sostiene tu mano, significa que no hemos caído. Un ejemplo es las historias que vimos los domingos anteriores. Daniel llega hasta el foso de los leones. Está con los leones. Los que estaban en el entorno y el rey no durmió. Dice que el rey no durmió. Daniel durmió. El rey no durmió. El rey estaba en el palacio. Full cama. Toda la comodidad. No durmió. Daniel con los leones durmió. Él no durmió preocupado de que Daniel se lo iban a comer los leones. El entorno, todas las personas dijeron, Daniel murió, cayó. Pero la verdad es que Daniel no había caído, estaba sostenido por Dios. Pero todo el entorno daría a entender que Daniel cayó, en el sentido de que iba a perder la vida. Pero Dios lo sostiene. Y en ese entorno tan difícil, Daniel sale con vida. Mientras el rey estaba angustiado y preocupado, Daniel estaba tranquilo y Dios le guardó su vida. Cuando nosotros tenemos la palabra, la hacemos a medida que Dios la va revelando, la colocamos por obra en cada área de la vida, vamos siendo hacedores. Sabemos que contamos con su ayuda, que es real. La certeza y la seguridad. Pero aparte de eso, sabemos que no nos va a dejar avergonzar. Estamos firmes en una palabra en medio de los entornos. Y si el entorno, uno parece que cae, uno parece que la cosa está mal, recuerda que Dios sostiene tu vida, está sostenida. Es decir, que nos va a sacar en victoria de ahí, que no te va a dejar avergonzar. Daniel salió en victoria de ahí. Dios lo colocó en una mejor posición. Y adicional, el rey reconoció al Dios de Daniel, porque él no lo conocía. Y le colocó al imperio. Todos van a adorar al Dios de Daniel. ¿Quién es el Dios de Daniel? No sabemos. El Dios de Daniel, ese es el Dios del imperio. Mira todo lo que hizo el sostener, Dios que sostuvo a Daniel de estar firme en una palabra. Entonces, familia, en medio de las circunstancias no es que no van a presentarse situaciones difíciles o adversas. Se van a presentar. Daniel estuvo firme y no se arrodilló ante el ídolo. Estaba haciendo lo que decía Dios. Y haciendo lo que decía Dios fue a parar algo bien difícil y adverso. Al estar firme en la palabra, puede suceder que el entorno se coloque difícil, pero Dios te está sosteniendo. No vas a caer. Está sostenido por Dios, como cuando los niños, uno lleva un niño de la mano, pequeño, y el niño resbala, y usted lleva al niño, y el niño resbala, y usted lo tiene, y aquí comienza a caminar en el aire. Usted lo sostiene y lo lleva.
El niño piensa que va a caer y usted lo tiene. Y el niño y vuelve y lo coloca. Cuando pasa el problema, él camina en el aire y cuando ya pasó usted vuelve y lo sostiene y él ya comienza a caminar sin problema. Pero él piensa que le va a pasar algo, pero usted lo está sosteniendo. Dios sostiene tu vida. Cuando nosotros hacemos lo que dice Dios, por favor, gracia es madurez. El evangelio de la palabra, la gracia, la verdad es madurez. No es algo inmaduro, es pensar que yo hago lo que quiera y que no va a haber disciplina de Dios. O que yo hago lo opuesto a la palabra y que voy a disfrutar de la promesa de Dios. Eso es inmadurez. Madurez es conocer que la palabra dice algo y se cumple y estamos ahí firmes en ella. Entonces la familia, Dios en medio de la adversidad sostiene tu vida. No te va a dejar avergonzado, ¿sí? Sostiene tu vida en todas las áreas. Aparte, el salmista dice en el versículo 25, joven fui y he envejecido. Quiere decir que este salmo lo está escribiendo David al final de sus días. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo. ¿Quién es el justo? Todos los escogidos de Dios. Quiere decir que David, ¿a quién se refería en ese momento? A todos los escogidos de Dios que nunca pierde el amparo de Dios. Dice que Dios no nos dejará ni nos desamparará. Tener la certeza, la seguridad del amparo de Dios. No he visto justo desamparado, ni su descendencia. Entonces a veces uno se afana por los hijos, por los nietos. Cada uno de nosotros somos justos. Tú eres justo. ¿Qué le va a pasar a tu descendencia? Dice que la descendencia sigue con el amparo, con el cuidado de Dios. Y lo dice David en su progreso de la vida. Dice, durante toda mi vida he visto la fidelidad de Dios. Su fidelidad se cumple, se cumple. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Quién es tu ayudador? Dice Dios. ¿Con quién cuentas como respaldo? Dios. ¿Quién es el respaldo de tu vida? El Dios vivo. Él no te dejará avergonzar. Firmes en una palabra. Entonces dice el versículo que tenemos que estar al respaldo de todo corazón. O sea, el corazón es el alma. No dar un espacio a la duda. Y luego dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Pensar que lo que creemos nosotros al leer la palabra es mejor que la palabra es un error. La palabra cuando la leemos en el día a día nos va mostrando cuál es el camino. Y uno lee la palabra y dice, no, Dios se equivocó. Cuando Dios dio esta palabra, se la dio al profeta, por allá a Pablo, no había inteligencia artificial. No existía internet, y menos el metaverso. Nada de eso. Eso ya no aplica. Creo que lo mejor es hacer lo que a mí me parece. Lo que a mí me parece. Y eso es lo que nos sucede en nuestro día a día cuando Dios nos está diciendo que nosotros debemos de colocar toda nuestra confianza en Él porque contamos con su ayuda, con su respaldo. ¿Sí? Si contamos con el respaldo de Dios y nos muestra su palabra, dice, deja lo que creemos, lo que pensamos, debemos de colocarlo a un lado para hacer lo que dice la palabra.
Pero ¿qué nos sucede a nosotros a veces? Leemos la palabra, nos es clara qué debemos de hacer en cualquier área de la vida y nos quedamos con nuestro concepto y corremos la palabra a un lado, la dejamos a un lado. En el hogar debemos de orar bastante por los hogares, que hablábamos ayer. Todos deseamos tener un hogar bonito, vivir bien, sin peleas, sin riñas, sin discusiones. Y la palabra nos dice cómo debe ser el comportamiento de cada uno. Pero cuando llegamos a eso, decimos, no, eso así no funciona el hogar, funciona como yo creo. Y no aplicamos la palabra. Por esa razón hay las dificultades. Entonces nos dice que si contamos con la ayuda de Dios, si Dios es nuestro ayudador, sabemos eso, sabemos que no nos va a avergonzar, que al hacer la palabra se cumple. Si sabemos que si caemos, realmente no caemos, sino que Dios nos está sosteniendo y que ante la situación tan difícil, la misericordia de Dios nos está guardando, nos está cuidando y nos va a sacar en victoria, ¿cómo vamos a desechar la palabra? Si sabemos todo eso, pues debemos estar firmes en la palabra. No es suficiente, la palabra es el fundamento de la vida. La palabra es la que nos guía en medio de la oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad? Las obras de la carne. Entonces, ante las circunstancias del día a día, el pensamiento se nubla, por ejemplo, con la envidia, o con el odio, o el resentimiento, o la amargura, o la embriaguez, o la idolatría, o la vanidad. Todo eso nubla y nos hace actuar de una manera errónea, nos hace actuar equivocadamente. La propia prudencia, y esa propia prudencia está enlodada por las obras de la carne. Si sabemos que Dios nos ayuda, sabemos que no nos va a dejar avergonzar, sabemos que su palabra se cumple, que todo es posible, que el milagro sucede, que contamos con la ayuda de Dios, ¿qué debemos de hacer al leer su palabra? Fiarnos de ella, o sea, hacerla. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Reconocerlo es tener en cuenta a Dios. Todos tus caminos son todas las áreas de la vida. En la relación de la familia, con los hijos, en el trabajo, en la parte profesional, en la economía, tener en cuenta a Dios, pedirle dirección a Dios. Que Dios guíe nuestra vida por medio de su palabra. Y Él, si uno está aquí y si la envidia nos está haciendo torcernos, ¿Él qué va a hacer? Él nos va a enderezar. ¿Cómo nos endereza? Dios alumbra el entendimiento, nos muestra, coloca algo. Si nos estamos yendo hacia una parte que no es, sucede algo para devolvernos algo. Y eso que sucede a veces nos parece que es difícil, que por qué nos pasó eso, pero mire por qué sucedió eso. Y resulta que era para evitar que continuemos hacia un precipicio y nos traiga al camino. Eso sucede porque lo reconocemos a Dios. ¿Y por qué lo reconocemos? Porque ya sabemos que es nuestro ayudador. Sabemos que Él no nos va a dejar avergonzar, ni ahora ni a futuro. Sabemos que su palabra se cumple. Sabemos que para Él no hay nada imposible. ¿Cómo no vamos a reconocer a Dios en nuestra vida? Y reconocer a Dios en nuestra vida, pues comienza nuevamente, y no nos cansamos, aparta tiempo en leer la palabra y hablar con Dios. Decirle a Dios cada día que lo necesitas. Por muy inteligente que seas en tu profesión, pídele a Dios que lo necesitas. ¿Por qué? Porque el ego nubla el entendimiento y un buen profesional con un entendimiento nublado comete un error y es avergonzado.
Dios no te llamó a que entres en vergüenza. Dios te llamó a que no caigas en vergüenza. Dios te llamó a que cada día estés mejor en todas las áreas. Entonces dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Luego dice el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Ten en cuenta la palabra. Teme a Dios es amar, respetar, obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque Él no me va a dejar avergonzar. Porque así esté todo tan difícil, realmente Él está sosteniendo tu vida. Todo tan adverso está sosteniendo tu vida. En la economía difícil, Él sostiene tu economía. No te falta nada. Y abre la puerta para la abundancia, para suplir todo lo que necesitas. Dios lo hace en nuestra vida. Pero en estos versículos del 5 al 8, lo que está diciendo la palabra es, ten en cuenta a Dios. Ten en cuenta a Dios es hacer su palabra. Nosotros no podemos, por favor, seguir diciendo, creemos en Dios, sabemos que Dios existe, pero actuamos y vivimos sin tener en cuenta la palabra. No, porque Él no te va a dejar avergonzar. Entonces, para finalizar este tiempo, estos domingos, que Dios no nos va a dejar avergonzar, que hemos estado compartiendo, recuerda que lo que decía Romanos 9:33. Romanos 9:33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él no será avergonzado. ¿Qué es creer en Dios? Hacer su palabra, oírla y hacerla. Para hacerla debemos de oírla, no ser sabios en nuestra propia opinión, saber que contamos con Dios, que Dios está de tu lado, que Dios está con los brazos abiertos, que no importa qué pasó ayer ni antier, en el sentido ni hace un año, es hoy. Que hoy le digamos al Señor que lo necesitamos, porque su palabra se cumple, porque Él es fiel, porque su palabra es verdadera, es el camino. Señor, lo necesito, y ser humildes para que nos ayude a hacer su palabra. Y de ahí en adelante dice la palabra que si creemos en Él, no seremos avergonzados. En ningún momento Dios nos va a dejar, Él nos va a sostener. En medio del tiempo más difícil, está sostenido por Dios de su mano. No has caído, Dios te sostiene y te va a sacar en victoria. Pero es importante la primera parte, oír y hacer la palabra de Dios, porque el milagro sucede. Familia, el milagro sucede en la economía, en la salud. Dios restaura un cuerpo, un órgano, una neurona, la piel, los huesos, los músculos. ¿Para Dios hay algo imposible? Nada. Pero nosotros nos quedamos con lo que vemos. No, vivimos por fe en una palabra que se cumple, porque Dios nos llamó para conocerlo. Así que familia, en este tiempo tan difícil de la economía, tan difícil en la parte social, tan difícil en los conceptos que están cambiando en el mundo, donde lo malo le dicen que es bueno y lo bueno le dicen que es malo, sabemos que es el tiempo de la profecía, pues es necesario creer en la palabra, oír y hacerla para caminar en victoria, porque el milagro sucede. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.